¿Por qué me dejas aquí? La voz de Gabriela apenas se escuchaba entre el viento frío que golpeaba las paredes de madera podrida. Tenía 8 años. Acababa de ser abandonada en una cabaña sin luz, sin agua, sin nada. Su madrastra ni siquiera se volteó. «Ya no eres mi problema», dijo mientras cerraba la puerta con un golpe seco. El sonido del coche alejándose fue lo último que Gabriela escuchó antes de que el silencio la envolviera. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Se quedó parada en medio de esa cabaña vacía, con su mochila rasgada en una mano y un oso de peluche sucio en la otra. No había cama, no había comida, solo había polvo, telarañas y el eco de su propia respiración. Gabriela no lloró de inmediato. Los niños que han sufrido demasiado aprenden a guardar las lágrimas. Pero cuando la noche cayó y la oscuridad se volvió total, cuando el frío empezó a calarle los huesos y el miedo le apretó la garganta, entonces lloró. Lloró por su papá, que había muerto 2 años atrás. Lloró por su mamá, que nunca conoció. Lloró porque tenía hambre, porque tenía frío, porque estaba sola. Y lloró porque, en el fondo, sabía que nadie iba a venir a buscarla. Pero se equivocaba. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a iluminar el bosque, un hombre pasaba por ese camino olvidado. André era arquitecto, exitoso, reconocido, tenía dinero, tenía respeto, tenía todo lo que se supone que hace feliz a una persona. Pero no tenía a nadie. Escuchó un ruido extraño viniendo de la cabaña abandonada, un sollozo débil, casi imperceptible. Se acercó, empujó la puerta, y ahí estaba ella, acurrucada en una esquina, temblando, mirándolo con ojos enormes llenos de miedo y esperanza. «¿Quién eres?», preguntó Gabriela con voz quebrada. André no respondió de inmediato, solo la miró, y en ese momento algo cambió dentro de él. No sabía que esa niña abandonada iba a cambiar su vida para siempre. No sabía que lo que estaba a punto de hacer lo llevaría por un camino lleno de dolor, burocracia y amor. Un camino que terminaría de la forma más inesperada. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte. Historias como esta necesitan ser contadas. André se arrodilló frente a ella, despacio, sin hacer movimientos bruscos, como si se acercara a un animal herido. «Me llamo André», dijo suavemente. «¿Tienes hambre?». Gabriela asintió. Sus labios estaban partidos. Tenía marcas de suciedad en la cara y sus ropas olían a días sin bañarse. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «No sé», susurró ella. «Desde ayer, creo». Andrés sintió que algo se le apretaba en el pecho. Una niña, abandonada, en medio de la nada. ¿Qué clase de persona hace eso? Sacó una botella de agua de su mochila. Gabriela la tomó con manos temblorosas y bebió desesperada, tan rápido que empezó a toser. «Despacio», dijo André, «despacio, no te va a faltar». Tenía una barrita de cereal. Se la dio. Gabriela la devoró en segundos. «¿Dónde están tus papás?». Ella bajó la mirada. «Mi papá murió. Mi mamá no la conocí. Mi madrastra me trajo aquí y se fue». Las palabras salieron sin emoción, como si estuviera recitando algo que ya no le dolía. Pero Andrés sabía que sí dolía. Dolía tanto que la niña había dejado de sentirlo. «¿Tienes más familia?». «No». André miró alrededor. La cabaña estaba peor de lo que había pensado. El techo tenía huecos. Las ventanas no tenían vidrios. Había ratas. Esta niña no sobreviviría otra noche aquí. «Ven conmigo», dijo finalmente. Gabriela lo miró con desconfianza. «¿A dónde?». «A un lugar seguro, con comida caliente y una cama». «¿Y después me vas a dejar también?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Esta niña ya no confiaba en nadie y tenía razones para no hacerlo. «No voy a dejarte», prometió André, aunque no estaba seguro de qué significaba eso todavía. «Pero necesito que confíes en mí, solo por hoy». «¿Puedes hacer eso?». Gabriela lo observó largo rato. Había algo en sus ojos que le daba miedo a André, una tristeza demasiado profunda para una niña de 8 años. Finalmente,
Ella asintió. André la ayudó a levantarse. Era tan pequeña, tan frágil. Tomó su mochila y su oso de peluche. No había nada más que llevarse. El camino de regreso a la ciudad fue silencioso. Gabriela iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, abrazando su oso como si fuera lo único real en el mundo. André no sabía qué hacer. Llamar a la policía era lo obvio, pero algo le decía que si hacía eso, Gabriela terminaría en el sistema, en un orfanato, o peor, de vuelta con esa madrastra. No, eso no podía pasar. Cuando llegaron a su apartamento, Gabriela se quedó parada en la puerta. Miraba todo con ojos enormes. El lugar era grande, moderno, lleno de luz, nada que ver con la cabaña. ¿Vives solo aquí?, preguntó. Sí. ¿Por qué es tan grande? André no supo qué responder. Porque tenía dinero. Porque podía pagarlo. Porque nunca se había detenido a pensar si lo necesitaba o no. Supongo que esperaba llenarla algún día, dijo finalmente. Gabriela caminó por la sala. Tocó el sofá como si fuera algo frágil que podía romperse. Se acercó a la ventana y miró la ciudad allá abajo. ¿De verdad puedo quedarme? Sí, por ahora sí. André le preparó un baño caliente. Le dio ropa limpia, aunque le quedaba enorme. Le hizo sopa. Gabriela comió despacio esta vez, como si estuviera saboreando cada cucharada. Después, sentada en el sofá con ropa demasiado grande y el cabello mojado, Gabriela lo miró. ¿Por qué me ayudas? Era una pregunta simple, pero André no tenía una respuesta simple. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo. No era toda la verdad. Había algo más, algo que ni él mismo entendía todavía, pero era suficiente por ahora. Esa noche, André le preparó la habitación de huéspedes. Puso sábanas limpias. Dejó una luz encendida. Si necesitas algo, mi cuarto está al lado, dijo. Gabriela se metió en la cama. Abrazó su oso. André llamó cuando él ya estaba en la puerta. ¿Sí? Gracias. Fue la primera vez que sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero estaba ahí. André cerró la puerta y se quedó parado en el pasillo. ¿Qué acababa de hacer? Había traído a una niña desconocida a su casa. No tenía idea de cómo cuidar a un niño. No sabía nada de leyes, de tutela, de nada. Pero cuando cerró los ojos esa noche, lo único que podía ver era la cara de Gabriela en esa cabaña, sola, abandonada, muriendo de a poco, y supo que, sin importar lo que viniera, no podía dejarla ir. Los primeros días fueron extraños para ambos. André no sabía cómo hablarle a una niña. Gabriela no sabía cómo confiar en un adulto. Desayunaban en silencio, comían en silencio. Pasaban las tardes cada uno en su propio mundo. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Una mañana, André estaba trabajando en su computadora cuando escuchó un ruido en la cocina. Gabriela había intentado prepararse cereal sola. Había derramado leche por toda la mesa. Lo siento, dijo inmediatamente, con pánico en los ojos. Yo limpio, no me pegues. André se quedó helado. ¿Pegarte? Gabriela, yo nunca. Pero ella ya estaba limpiando desesperada con lágrimas corriendo por sus mejillas. André se arrodilló a su lado. Escúchame, nunca. ¿Me oyes? Nunca voy a pegarte. Es solo leche. Se limpia y ya. Gabriela lo miró como si no le creyera, pero había algo en su voz que la hizo detenerse. ¿De verdad? ¿De verdad? Limpiaron juntos, y cuando terminaron, André le preparó otro tazón de cereal. Esta vez lo hizo con ella, enseñándole cómo hacerlo sin derramar. Esa tarde André hizo algo que sabía que no podía postergar más. Llamó a un abogado. «Necesito consejo legal», dijo cuando contestaron. «Encontré a una niña abandonada. Está viviendo conmigo temporalmente. ¿Qué debo hacer?» La abogada, una mujer llamada Silvia, fue directa. «¿Reportaste esto a las autoridades?» «Todavía no. Tienes que hacerlo. Hoy. Ahora. Si no lo haces, técnicamente es secuestro». André sintió un vacío en el estómago. «Pero si la reporto, ¿qué le pasará?» «Irá a servicios sociales. Buscarán familiares. Si no encuentran a nadie, entrará al sistema de acogida. ¿Y si yo quisiera quedarme con ella?»
Silencio al otro lado de la línea. ¿Quieres adoptarla? No sé, tal vez. Es complicado. André, escúchame bien. El proceso de adopción es largo, muy largo. Hay investigaciones, evaluaciones, visitas domiciliarias. Y eso solo si las autoridades consideran que eres un candidato adecuado. Eres soltero, hombre, sin experiencia con niños. No va a ser fácil. No me importa, ¿qué tengo que hacer? Silvia suspiró. Primero, reporta la situación. Segundo, solicita acogimiento temporal mientras se investiga. Tercero, inicia el proceso de adopción si realmente es lo que quieres. Pero prepárate, esto puede tomar años. André colgó. Miró hacia la habitación donde Gabriela estaba dibujando. Años. Podía esperar años. Al día siguiente, fueron a la oficina de servicios sociales. Gabriela apretaba su mano con fuerza. Estaba aterrada. ¿Me van a llevar?, preguntó. No sé, dijo André honestamente, pero voy a hacer todo lo posible para que no pase. La trabajadora social que los atendió era una mujer mayor con cara de haber visto demasiado. Se llamaba Teresa. Escuchó la historia completa, tomó notas, hizo preguntas. ¿Y la madrastra? ¿Tiene su nombre? ¿Dirección? André le dio toda la información que Gabriela le había contado. Teresa miró a Gabriela. ¿Es verdad que te abandonó en una cabaña? Gabriela asintió sin hablar. ¿Te lastimó? Otra vez un asentimiento. Teresa cerró su carpeta. Esto es abandono de menores. Vamos a investigar. Pero mientras tanto, la niña necesita un lugar seguro. «Puede quedarse conmigo», dijo André inmediatamente. Teresa lo evaluó con la mirada. «¿Cuánto tiempo la conoces?» «Una semana». ¿Tienes experiencia con niños?» «No». «¿Por qué quieres hacer esto?» André miró a Gabriela. Ella lo estaba mirando también, con esos ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. «Porque nadie más lo hará». Teresa suspiró. «Mira, aprecio lo que estás haciendo, pero el sistema no funciona así. Necesitamos hacer evaluaciones, verificar antecedentes, inspeccionar tu hogar. No puedo simplemente dejarte a la niña porque pareces buena persona». «¿Cuánto tiempo tomará eso?» «Semanas, tal vez meses. ¿Y mientras tanto?» «Gabriela irá a un hogar temporal». «No». La palabra salió de André con más fuerza de la que pretendía. «No puede ir a un hogar temporal. Ya ha pasado por suficiente». «No es tu decisión. Entonces haga la mía, oficialmente. Dígame qué papeles tengo que firmar, qué pruebas tengo que pasar, lo que sea, pero no la separen de mí ahora». Teresa lo miró largo rato. Luego miró a Gabriela, que tenía lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Está bien», dijo finalmente. «Te voy a dar acogimiento temporal de emergencia, pero esto viene con condiciones, visitas semanales, evaluaciones psicológicas para ambos, y si en algún momento considero que la niña está en riesgo, se termina». «Entendido, entendido». Me firmaron papeles, muchos papeles. Cuando salieron de la oficina, Gabriela seguía callada. «¿Estás bien?», preguntó André. «¿De verdad vas a quedarte conmigo?» «Voy a intentarlo, con todo lo que tengo». Gabriela se abrazó a él. Fue la primera vez que lo hacía. André no supo qué hacer con sus manos por un momento. Luego, lentamente, la abrazó también. Pero mientras caminaban hacia el auto, André no podía quitarse una pregunta de la cabeza. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si todo su dinero, toda su buena voluntad no alcanzaba? ¿Y si al final igual perdía a esta niña que sin saberlo ya había empezado a importarle más de lo que creía posible? 3 meses después, la vida había encontrado un ritmo. Gabriela iba a la escuela. André había ajustado su horario de trabajo para llevarla y recogerla. Las noches ya no eran silenciosas. Ella le contaba sobre sus clases, sobre los niños que la molestaban, sobre la maestra que era amable. Parecía que todo iba bien, hasta que llegó la carta. André la abrió una tarde mientras Gabriela hacía tarea en la mesa. Era de los servicios sociales. Su corazón se detuvo. «Se ha localizado a un familiar de Gabriela Martínez. Conforme a la ley, se debe priorizar la reunificación familiar.
Se programará una audiencia para determinar la custodia. Las palabras se difuminaron frente a sus ojos. Un familiar. Después de 3 meses, justo cuando Gabriela estaba empezando a sonreír de verdad. ¿Qué pasa?, preguntó Gabriela, notando su expresión. Nada, todo está bien. Pero no estaba bien. André llamó a Silvia inmediatamente. ¿Quién es el familiar? Según el expediente, es Laura Martínez, hermana del padre fallecido, tía biológica de Gabriela. ¿Y por qué aparece ahora, después de 3 meses? Dice que no sabía que su hermano había muerto, que vivía en otro estado, que apenas se enteró de la situación de Gabriela. André apretó el teléfono con fuerza. Es conveniente, muy conveniente. André, escucha, si es familia biológica y puede demostrar que es apta, la ley está de su lado, no del tuyo. ¿Ni siquiera van a investigarla? Claro que sí, pero a menos que encontremos algo grave, tiene prioridad. André colgó. Se quedó parado en su oficina mirando la ciudad por la ventana. No podía perderla. No ahora. La audiencia fue 2 semanas después. André entró a la sala con Gabriela de la mano. Ella estaba nerviosa. No entendía completamente qué pasaba, pero sabía que era importante. Y entonces la vio. Laura Martínez era una mujer de unos 40 años, elegante, bien vestida, sonrisa perfecta. Gabriela, dijo con voz dulce, mi amor, ¿cuánto has crecido? Gabriela se escondió detrás de André. ¿La conoces?, susurró él. No, nunca la había visto. La jueza revisó los documentos. Señora Martínez, según sus declaraciones, usted no tenía conocimiento de la situación de su sobrina. Así es, su señoría. Mi hermano y yo perdimos contacto hace años. Cuando me enteré de su muerte y de que Gabriela había sido abandonada, vine inmediatamente. ¿Por qué perdieron contacto? Laura bajó la mirada, como si le doliera recordar. Tuvimos diferencias, familiares, tontas. Ahora que lo pienso, nunca imaginé que terminaría así. La jueza se volvió hacia André. Señor André Costa, usted ha sido el tutor temporal de Gabriela durante 3 meses. ¿Desea solicitar la custodia permanente? Sí. ¿Está consciente de que la ley favorece la reunificación familiar cuando es posible? Lo estoy, pero también estoy consciente de que Gabriela ha construido estabilidad, tiene rutinas, va a terapia, está superando su trauma. Desarraigarla ahora sería... Entiendo su preocupación, interrumpió la jueza, pero no es suficiente. La señora Martínez es familia directa, ha pasado todas las verificaciones preliminares, tiene un hogar estable, ingresos comprobables. Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, así de fácil, después de todo lo que hemos... No es fácil, señor Costa, es la ley. La jueza miró a Gabriela. ¿Te gustaría vivir con tu tía? Gabriela apretó la mano de André con más fuerza. No, quiero quedarme con André. Laura dio un paso adelante. Gabriela, sé que no me conoces, pero soy tu familia, la familia de tu papá. Puedo contarte historias sobre él, mostrarte fotos, darte el apellido que te pertenece. Ya tengo apellido, dijo Gabriela con voz temblorosa, pero este es tu verdadero lugar, conmigo. La jueza suspiró. Voy a ordenar una transición gradual. Gabriela comenzará a pasar fines de semana con la señora Martínez. En 1 mes, evaluaremos la situación y tomaremos una decisión final. Andrés sintió que algo se rompía dentro de él. 1 mes. Solo tenía 1 mes. Esa noche, Gabriela no cenó. Se quedó en su habitación, abrazando su oso de peluche. Andrés se sentó en el borde de su cama. Gabriela, no quiero ir con ella. Lo sé. ¿Me vas a obligar? No tengo opción. Es lo que dice la ley. Gabriela lo miró con ojos llenos de lágrimas. Tú dijiste que no me ibas a dejar. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. No te estoy dejando. Estoy luchando por ti, pero a veces luchar no es suficiente. Entonces lucha más fuerte. Andrés salió de la habitación con un nudo en la garganta. Tenía que haber algo, alguna forma de detener esto. Llamó a Silvia esa misma noche. Necesito que investigues a Laura Martínez, todo, su pasado, sus finanzas, cualquier cosa. André, ya la investigaron, salió limpia.
Entonces no buscaron lo suficiente. Nadie aparece de la nada después de 3 meses sin razón. ¿Y si realmente solo quiere ayudar a su sobrina? No, algo no cuadra, lo siento. Silvia guardó silencio por un momento. Está bien, voy a investigar, pero no te prometo nada. El primer fin de semana llegó. Laura vino a recoger a Gabriela. Traía regalos, ropa nueva, juguetes caros. Nos vamos a divertir mucho, dijo con esa sonrisa perfecta. Gabriela se despidió de André con los ojos rojos. Vuelvo el domingo, susurró. Vuelves el domingo, confirmó él. Pero mientras veía el auto alejarse, André no podía quitarse una sensación de su pecho. Algo estaba mal, muy mal, y tenía que descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. El domingo por la noche, Laura trajo a Gabriela de vuelta. André esperaba en la puerta. Había contado cada hora. ¿Cómo estuvo?, preguntó cuando Gabriela entró. Bien, dijo ella sin mirarlo a los ojos. Laura sonrió desde la puerta. Fue maravilloso. Fuimos al centro comercial, al cine, a un parque de diversiones. Gabriela se portó como un ángel. ¡Qué bueno! Nos vemos el próximo viernes entonces. Cuando Laura se fue, André se arrodilló frente a Gabriela. ¿De verdad estuvo bien? Gabriela asintió, pero algo en su mirada no era correcto. Gabriela, si algo te molestó, puedes decírmelo. No pasó nada, estoy cansada. ¿Puedo ir a dormir? André la dejó ir, pero no podía sacudirse la sensación de que Gabriela le estaba ocultando algo. Los siguientes días, ella estuvo diferente, más callada, menos animada. En la escuela, su maestra llamó. Gabriela ha estado distraída, y ayer, cuando le pregunté si estaba bien, se puso a llorar. Dijo, ¿por qué? No, solo preguntó si podía irse a casa. Específicamente preguntó si podía ir a casa de André, como si no estuviera segura de que todavía fuera su casa. André sintió una punzada en el pecho. Esa noche, preparó la cena favorita de Gabriela, tacos con queso. Ella comió en silencio. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó André. Gabriela negó con la cabeza. Hace 4 meses que te encontré. 4 meses desde que llegaste aquí. Gabriela levantó la vista. ¿Lo recuerdas? Cada día, dijo André. Cada día me siento agradecido de haberte encontrado. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué me estás dejando ir? No te estoy dejando ir. La jueza, todos dicen lo mismo, que es la ley, que es lo mejor para mí. Pero nadie me pregunta qué quiero yo. Yo sí te pregunté, y le dije a la jueza lo que dijiste. Entonces, ¿por qué no importó? André no tenía respuesta para eso. Gabriela se levantó de la mesa. Laura me dijo que tú no querías quedarte conmigo de verdad, que solo lo hacías por lástima, que cuando ella apareciera te ibas a sentir aliviado. Eso no es. Me dijo que ella sí es mi familia de verdad, que tú solo eres un extraño que me recogió. André sintió rabia subir por su garganta. Escúchame bien, nada de eso es verdad, nada. Entonces demuéstralo, haz que pare. Gabriela corrió a su habitación y cerró la puerta. André se quedó solo en la cocina, con las manos temblando. Al día siguiente Silvia lo llamó. Encontré algo. André cerró la puerta de su oficina. Dime, Laura Martínez tiene deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito, préstamos, incluso un préstamo de día de pago. Está al borde de la bancarrota. ¿Y eso qué tiene que ver con Gabriela? Investigué más. Resulta que el padre de Gabriela tenía un seguro de vida, un seguro grande. La beneficiaria era Gabriela. Andrés sintió que todo encajaba. ¿Cuánto? $200,000. Y si Laura tiene la custodia, tiene control sobre ese dinero hasta que Gabriela sea mayor de edad. André apretó el teléfono. Entonces, nunca quiso a Gabriela. Solo quiere el dinero. Es una teoría, pero necesitamos pruebas. ¿Cómo conseguimos pruebas? Silvia suspiró. Eso es lo complicado. No podemos acusarla sin evidencia sólida. Si nos equivocamos, perdemos toda credibilidad frente a la jueza. Y si tenemos razón y no hacemos nada, entonces Gabriela termina con alguien que solo la ve como un cheque. André colgó. Tenía que pensar. Esa tarde, Teresa, la trabajadora social,
Vino a hacer una de sus visitas de rutina. Habló con Gabriela a solas. Cuando salió, su expresión era seria. «Necesito hablar contigo», le dijo a André. Se sentaron en la sala. Gabriela está regresando. Emocionalmente está regresando a cómo estaba cuando la encontraste. Lo sé. Dice que no quiere ir con Laura, pero también dice cosas extrañas. ¿Cómo qué? Que Laura le pregunta mucho sobre su papá, sobre dinero que él pudiera haber tenido, sobre documentos. Andrés sintió que la sangre se le helaba. ¿Y qué le dice Gabriela? Que no sabe nada, pero Laura insiste, le dice que es importante, que es parte de conocer a su familia. Eso no es normal. No, no lo es. Teresa lo miró directamente. André, si hay algo que debamos saber sobre Laura Martínez, este es el momento de decirlo. André tomó una decisión. Creo que Laura solo quiere la custodia por dinero. El seguro de vida del padre. Teresa frunció el ceño. ¿Tienes pruebas? Tengo sus deudas, tengo el momento sospechoso de su aparición, tengo sus preguntas extrañas a Gabriela. ¿No es suficiente? No, no legalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Teresa guardó silencio por un momento. Voy a hablar con mi supervisora. Vamos a posponer la transición completa hasta investigar más. Pero André, si esto explota y estamos equivocados, pierdes toda oportunidad de quedarte con Gabriela. ¿Entiendes eso? Entiendo. ¿Y aún así quieres seguir adelante? André pensó en Gabriela, en cómo había llegado a su vida, en cómo había cambiado todo. Sí, porque si no lo hago, y tengo razón, nunca me lo perdonaré. Teresa asintió. Está bien, dame una semana. Cuando se fue, André entró a la habitación de Gabriela. Ella estaba acostada mirando el techo. ¿Teresa te preguntó cosas raras sobre Laura? Sí. ¿Le dijiste la verdad? Sí. Andrés se sentó al borde de la cama. Gabriela, necesito que seas valiente un poco más. ¿Puedes hacer eso? Ella lo miró. ¿Voy a poder quedarme contigo? Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que eso pase. ¿Pero no estás seguro? André no quería mentirle. No, no estoy seguro. Gabriela se quedó callada. Luego habló con voz pequeña. Mi papá solía decir que lo importante no es estar seguro, es intentarlo de todos modos. André sintió que se le cerraba la garganta. Tu papá era un hombre sabio. Sí, dijo Gabriela, lo era. Y por primera vez en días ella sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. La semana siguiente todo se complicó. Laura contrató un abogado, uno caro, y presentó una queja formal contra André. Dice que estás manipulando a Gabriela, le informó Silvia por teléfono. Que le has metido ideas en la cabeza sobre ella, que estás interfiriendo con la reunificación familiar. Eso es mentira, lo sé, pero su abogado es bueno, muy bueno, y está presionando para acelerar la transición completa. Pueden hacer eso, pueden intentarlo. André colgó justo cuando Gabriela entraba de la escuela. ¿Qué pasa?, preguntó ella, leyendo su expresión. Nada que debas preocuparte. Pero Gabriela ya no era la niña asustada de 4 meses atrás. Había aprendido a leer a las personas. Es por Laura, ¿verdad? André suspiró. Sí. Gabriela dejó su mochila en el sofá. ¿Puedo decirte algo? Siempre. El último fin de semana, Laura me llevó a ver una casa. Dijo que iba a ser nuestra casa. Pero cuando le pregunté si tú podrías visitarme, se enojó. Dijo que cuando viviera con ella no volvería a verte nunca más. Andrés sintió como si le hubieran dado un golpe. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Tenía miedo de que si lo decía, Laura se enojara más, o que la jueza dijera que estaba mintiendo. Gabriela, escúchame. Nunca, nunca tengas miedo de decirme la verdad. ¿Entendido? Ella asintió. Esa noche, André llamó a Teresa. Necesito que sepas algo. Le contó lo que Gabriela había dicho. Teresa guardó silencio por un momento. Eso es preocupante. Pero André, es la palabra de una niña de 8 años contra la de un adulto. Los abogados de Laura van a decir que la entrenaste para decir eso. ¿Entonces no importa? Sí importa, pero no es suficiente. Necesitamos más. ¿Más qué? Algo concreto, algo que no pueda negarse. André colgó frustrado.
Al día siguiente, pasó algo inesperado. Una mujer apareció en su puerta, joven, nerviosa, con un bebé en brazos. ¿Es usted André Costa? Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Patricia. Era amiga de Laura Martínez. André la dejó pasar. Patricia se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Vi su nombre en unos documentos que Laura tenía, sobre una niña, Gabriela. Y necesito decirle algo que Laura no quiere que nadie sepa. André se inclinó hacia adelante. Escucho. Patricia respiró profundo. Laura me pidió que la ayudara a encontrar al hermano que había perdido hace años. Dijo que quería reconciliarse. Le ayudé. Busqué en redes sociales, en registros públicos. Le tomó semanas, pero finalmente lo encontré. Y descubrió que había muerto y que tenía una hija. Yo pensé que estaba triste, pero no lo estaba. Estaba calculadora. Me preguntó sobre seguros de vida, sobre custodia de menores, sobre cómo acceder a fondos de niños. ¿Le preguntaste por qué? Sí. Dijo que solo quería estar preparada, que quería hacer las cosas bien, pero yo sabía que Laura, conozco cómo piensa, siempre está buscando la salida fácil. Y cuando me enteré de sus deudas... ¿Sabías de sus deudas? Claro, me pidió dinero prestado el mes pasado. Dijo que estaba por perder su departamento, que los cobradores la estaban persiguiendo. Andrés sintió que todo cobraba sentido. ¿Por qué me estás diciendo esto? Patricia miró a su bebé. Porque tengo una hija ahora, y no puedo imaginar usar a un niño así. Gabriela no merece eso. Nadie lo merece. ¿Estarías dispuesta a testificar? Patricia palideció. Yo... no sé. Laura es peligrosa cuando se enoja. Y tiene ese abogado caro ahora. ¿De dónde sacó el dinero para eso? Era una buena pregunta. ¿Puedo contactarte si te necesito?, preguntó André. Patricia le dio su número. Pero por favor, no le diga que vine. No todavía. Cuando Patricia se fue, André llamó inmediatamente a Silvia. Tenemos algo. Tenemos un testigo. ¿Qué clase de testigo? Le contó todo. Silvia escuchó en silencio. Es bueno, pero no es perfecto. Patricia es una ex amiga. Puede verse como venganza personal. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos encontrar de dónde sacó Laura el dinero para ese abogado, si está usando crédito o préstamos anticipados contra el seguro de Gabriela. Eso sería prueba directa de sus intenciones. ¿Cómo averiguamos eso? Déjamelo a mí. Mientras tanto, el próximo fin de semana llegó. Laura vino a buscar a Gabriela otra vez, pero esta vez Gabriela se negó a ir. No quiero, dijo aferrándose a André. Laura sonrió, pero había algo frío en esa sonrisa. Gabriela, cariño, no seas difícil, ya hablamos de esto. No me importa, no quiero ir. André, dile algo. André miró a Gabriela, luego miró a Laura. Si ella no quiere ir, no va. La sonrisa de Laura desapareció. La jueza ordenó visitas. Estás violando una orden judicial. La jueza también dijo que las visitas deben ser en el mejor interés de Gabriela, y claramente forzarla no lo es. Laura sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Esto no va a quedar así. Llámalo. Yo llamaré a la trabajadora social. Veremos qué dice. Por un momento Laura pareció considerar algo. Luego guardó su teléfono. Está bien, si así quieres jugar. Se dio vuelta y se fue. Pero antes de irse, miró a Gabriela. Recuerda, niña, soy tu familia. Él no es nadie. La puerta se cerró con fuerza. Gabriela temblaba. ¿Me va a llevar a la fuerza? No, no voy a permitirlo. ¿Prometes? André la abrazó. Prometo. Pero esa noche, solo en su habitación, André se preguntaba si era una promesa que podía cumplir, porque Laura tenía razón en algo. Ella era familia. Él no era nadie, al menos no legalmente, y en el mundo de las leyes, eso podía ser lo único que importara. 2 días después llegó la citación. Audiencia de emergencia. Laura estaba solicitando custodia inmediata basada en interferencia del tutor temporal y daño emocional causado por André Costa a la menor.
Silvia leyó los documentos con expresión grave. Esto es malo, André, muy malo. Su abogado está argumentando que tú estás manipulando a Gabriela para que rechace a su familia biológica. Eso es ridículo, tal vez, pero tienen testimonios de vecinos que dicen que Gabriela llama papá a André. Nunca le pedí que me llamara así, pero lo hace, ¿verdad? André guardó silencio. Era cierto. Había pasado una vez. Gabriela había dicho papá por accidente. Luego se había corregido rápidamente, disculpándose. André no le había dado importancia, pero ahora eso podía costarle todo. ¿Qué hay del testimonio de Patricia? No es suficiente sin más evidencia. Y hay otro problema. ¿Cuál? Patricia se retractó. Llamó esta mañana. Dice que no puede testificar, que Laura la amenazó con demanda por difamación. André sintió que el mundo se desmoronaba. Entonces no tenemos nada. No tenemos suficiente, corrigió Silvia. Pero todavía estoy investigando lo del abogado. Dame un poco más de tiempo. No tenemos tiempo. La audiencia es en 3 días. La noche antes de la audiencia, André no pudo dormir. Se quedó en la sala, mirando fotos en su teléfono. Gabriela sonriendo en su primer día de escuela. Gabriela con helado en la cara. Gabriela durmiendo en el sofá después de una película. 4 meses. Solo 4 meses. Pero se sentían como una vida entera. Escuchó pasos suaves. Gabriela estaba en el pasillo, en pijama, abrazando su oso. «No puedes dormir tampoco», dijo ella. «No». Se sentó junto a él. «André, ¿qué va a pasar mañana?» Él quería mentirle, decirle que todo estaría bien, que no tenía de qué preocuparse. Pero ya habían pasado por demasiado como para mentiras. «No lo sé. La jueza va a decidir si te quedas conmigo o si vas con Laura. ¿Y si decide que vaya con Laura? Entonces vamos a apelar, vamos a seguir luchando. ¿Pero puede que no sea suficiente?» André la miró. Esos ojos que habían visto tanto dolor, que apenas estaban empezando a sanar. «Puede que no sea suficiente». Gabriela asintió lentamente. «¿Puedo decirte algo? Siempre, cuando estaba en esa cabaña, pensé que me iba a morir. Pensé que nadie iba a venir. Y parte de mí no quería que vinieran, porque todo dolía tanto que solo quería que parara». André sintió que se le partía el corazón. «Gabriela, pero viniste tú, y me salvaste, y por primera vez en mucho tiempo quise vivir, quise tener mañanas, quise tener cumpleaños y navidades y días normales donde nada malo pasara». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Entonces no importa lo que pase mañana, porque ya me diste eso, ya me salvaste». André la abrazó sintiéndose completamente inútil. «No es suficiente. Salvarte una vez no es suficiente. Quiero estar ahí para todas las mañanas, para todos los cumpleaños. Pero si no puedes, está bien, porque me enseñaste que la gente buena existe, y eso es más de lo que tenía antes». Se quedaron así, abrazados, hasta que Gabriela se quedó dormida. André la llevó a su habitación, la arropó. Se quedó mirándola. «No voy a rendirme», susurró. «Nunca». La mañana de la audiencia llegó demasiado rápido. André se puso su mejor traje. Gabriela se puso un vestido que habían comprado juntos para una presentación escolar. En el tribunal, Laura ya estaba ahí, con su abogado, con esa sonrisa perfecta. Teresa también estaba ahí. Se acercó a André. «He estado cavando, hablé con la escuela, con la terapeuta de Gabriela, con vecinos. Todos dicen lo mismo. Gabriela está mejor que nunca, más feliz, más estable. ¿Eso ayuda? Debería, pero el problema es la ley. La ley dice que la familia biológica tiene prioridad a menos que haya peligro comprobado, y oficialmente Laura no ha hecho nada peligroso. Todavía». La audiencia comenzó. El abogado de Laura fue primero. Habló de lazos de sangre, de herencia, de identidad cultural y familiar. «Gabriela Martínez merece crecer conociendo su historia», dijo, «conociendo de dónde viene, con su verdadera familia, no con un extraño, por más bien intencionado que sea». Luego le tocó a Silvia. Habló de estabilidad,
de vínculos emocionales, de trauma y recuperación. Gabriela ha construido una vida, argumentó, una vida segura. Desarraigarla ahora, después de todo lo que ha pasado, sería cruel, sería retraumatizarla. La jueza escuchó todo en silencio. Luego miró a Gabriela. ¿Quieres decir algo? Gabriela miró a André. Él asintió. Ella se puso de pie. Su voz era pequeña pero firme. Yo sé que Laura es mi tía, pero no la conozco. Andrés sí me conoce. Sabe que no me gusta la oscuridad, sabe que tengo pesadillas, sabe cómo calmarme cuando tengo miedo. Laura no sabe nada de eso. Y cuando le pregunté si André podría visitarme, se enojó. No quiere que yo sea feliz. Solo quiere algo más. El abogado de Laura se levantó. Su señoría, esto es claramente manipulación. Una niña de 8 años no habla así naturalmente. Tengo 8 años, dijo Gabriela con voz más fuerte. No soy tonta. Sé lo que quiero. Quiero quedarme con André. Es mi familia ahora, la familia que elegí. La sala quedó en silencio. La jueza cerró su carpeta. Voy a tomar un receso. Necesito revisar toda la evidencia nuevamente. Volveremos en 1 hora con mi decisión. 1 hora. 60 minutos para decidir el resto de la vida de Gabriela. André, Gabriela, Silvia y Teresa se sentaron en un banco afuera de la sala. Nadie hablaba. No había nada que decir. Hasta que Silvia recibió una llamada. Contestó. Escuchó. Sus ojos se agrandaron. ¿Estás seguro? ¿Puedes enviármelo ahora? Sí, gracias. Colgó y miró a André. Acabo de recibir información de mi investigador privado sobre el abogado de Laura. ¿Qué encontró? Laura no lo está pagando. Alguien más lo está pagando por ella. ¿Quién? Silvia mostró su teléfono. La madrastra, la que abandonó a Gabriela. André sintió que todo el aire salía de sus pulmones. ¿Qué? Están trabajando juntas y tengo pruebas. Si quieres saber cómo termina esta historia increíble, suscríbete ahora. No te pierdas el desenlace. André leyó los documentos que Silvia había recibido en su teléfono. Transferencias bancarias. De una cuenta a nombre de Beatriz Soto, la madrastra, a la cuenta del abogado de Laura. Correos electrónicos, mensajes donde coordinaban la estrategia. Y lo peor de todo, un contrato. Un acuerdo donde Laura y Beatriz se repartirían el dinero del seguro de vida, 50% cada una. Esto es conspiración, dijo André. Es fraude, corrigió Silvia. Y es exactamente lo que necesitamos. Corrieron de vuelta a la sala de audiencias. La jueza ya estaba regresando a su asiento. Su señoría, dijo Silvia rápidamente, solicito permiso para presentar nueva evidencia crítica que acaba de llegar a nuestro conocimiento. El abogado de Laura se levantó. Objeción. No se puede introducir evidencia nueva en este momento del proceso. La jueza frunció el ceño. Señora abogada, esto es irregular. Lo entiendo, su señoría, pero esta evidencia demuestra fraude activo contra la menor, fraude que está ocurriendo en este momento. La jueza la miró largo rato. Tiene 5 minutos para explicarse. Silvia presentó los documentos, explicó las transferencias, los correos, el contrato. Laura Martínez y Beatriz Soto, la mujer que abandonó a Gabriela en una cabaña para que muriera, están trabajando juntas. El objetivo nunca fue reunificar a Gabriela con su familia. El objetivo siempre fue el dinero. El rostro de Laura palideció. Su abogado se levantó. Estos documentos fueron obtenidos ilegalmente. Fueron obtenidos por un investigador privado licenciado, interrumpió Silvia, mediante métodos completamente legales, registros bancarios públicos y correos electrónicos que la señora Martínez envió desde su cuenta de trabajo, que no tiene expectativa de privacidad según su contrato laboral. La jueza tomó los documentos, los leyó. Su expresión se volvió más y más seria. Señora Martínez, ¿es cierto que Beatriz Soto está financiando su proceso legal? Laura abrió la boca, la cerró. Finalmente habló. Ella quería ayudar. Dijo que se sentía culpable por lo que pasó. ¿Y este contrato?
¿Dónde acordaron dividir el dinero del seguro de vida de la menor? Es complicado. No me parece complicado. Me parece fraude. El abogado de Laura intentó intervenir. Su señoría, mi clienta no estaba al tanto de las implicaciones. Su cliente firmó un contrato para beneficiarse económicamente de una menor que supuestamente quiere por lazos familiares. Su cliente conspiró con la misma mujer que abandonó a esa menor para morir. No me venga con que no estaba al tanto. Laura se puso de pie. Yo necesitaba ese dinero. ¿Sabe lo que es no tener nada? ¿Sabe lo que es que los cobradores toquen tu puerta todos los días? Entonces debió buscar ayuda de otras formas, no usar a una niña. Era mi derecho, soy su tía. Ser pariente no es un derecho a explotar. La máscara de Laura finalmente cayó. Ya no era la mujer elegante y sonriente. Era alguien desesperado, enojado, real. Esa niña no significa nada para él tampoco. Escupió, señalando a André. Solo es su proyecto de caridad, su buena acción del año. Cuando se canse de ella, la va a dejar como todos los demás. André se levantó. Está equivocada. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa en 5 años cuando quieras una vida normal? ¿Una esposa? ¿Tus propios hijos? ¿Crees que Gabriela va a encajar en esa vida? Gabriela no tiene que encajar en mi vida, dijo André con calma. Mi vida se construye alrededor de ella. Esa es la diferencia entre usted y yo. Usted ve una obligación, yo veo una hija. Las palabras quedaron flotando en el aire. Gabriela, sentada en silencio todo este tiempo, empezó a llorar. La jueza golpeó su mazo. Suficiente. Señora Martínez, su solicitud de custodia está denegada y voy a recomendar que el fiscal investigue este asunto por posible fraude. Laura se desplomó en su silla. Su abogado recogió sus cosas rápidamente. Señor Costa, continuó la jueza, su acogimiento temporal se extiende por 6 meses más mientras completamos el proceso de adopción formal, pero necesito saber algo. Lo que sea, ¿está preparado para esto? No por 6 meses, para siempre, porque Gabriela necesita certeza, no más cambios, no más incertidumbre. André miró a Gabriela. Ella lo miraba de vuelta con lágrimas en las mejillas, pero esperanza en los ojos. Estoy preparado, más que preparado. La jueza asintió. Entonces así será. Audiencia levantada. Cuando salieron del tribunal, Gabriela no dijo nada. Solo se abrazó a André con toda su fuerza. Teresa se acercó. Felicidades, ambos. Gracias por no rendirse. Nunca me rindo con los niños que merecen una oportunidad. Y Gabriela definitivamente la merece. Silvia también se despidió. Te enviaré los papeles para la adopción. Es un proceso largo todavía, pero después de hoy no creo que haya problemas. Cuando finalmente estuvieron solos, Andrés se arrodilló frente a Gabriela. ¿Estás bien? ¿De verdad no me vas a dejar nunca? Nunca. Te lo prometo, aunque sea difícil, especialmente si es difícil. Gabriela lo abrazó otra vez. André, dijo con voz suave. ¿Sí? ¿Puedo llamarte papá? Andrés sintió que algo se rompía en su pecho. Algo bueno, algo que había estado guardado demasiado tiempo. Sí, puedes llamarme papá. Lloraron juntos ahí, en los escalones del tribunal. Pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, de alivio, de alegría, de familia. Esa noche, de regreso en casa, Gabriela cenó con apetito por primera vez en semanas. Después, se sentaron en el sofá a ver una película. A mitad de la película, Gabriela se quedó dormida, recostada en el hombro de André. Él la miró dormir, tranquila, segura. Su teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. Acabo de recibir información interesante. Pensé que deberías saberlo. Beatriz Soto fue arrestada hace 1 hora. También están investigando a Laura. Ambas pueden enfrentar cargos serios. André sintió una extraña mezcla de emociones. Justicia, finalmente. Pero también algo más. Algo que no esperaba. Tristeza. Porque Laura tenía razón en una cosa. Ella necesitaba ese dinero. Estaba desesperada. Y la desesperación hace que las personas hagan cosas terribles.
Pero eso no la disculpaba. No disculpaba poner en peligro a una niña. Gabriela se movió en su sueño. «Papá», murmuró. André sonrió. Sí, era su papá ahora. Y nada iba a cambiar eso. Pero lo que André no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que esta historia tenía una capa más. Una verdad que había estado oculta desde el principio. Una verdad que cambiaría todo lo que creían saber. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz. 2 semanas después, cuando la vida empezaba a sentirse normal otra vez, alguien tocó la puerta. Era un hombre mayor, 50 y tantos años, con traje arrugado y maletín de cuero gastado. «¿André Costa?» Sí, me llamo Ernesto Valdés. Soy abogado. Necesito hablar con usted sobre Gabriela Martínez». André sintió que su estómago se hundía. «¿Qué pasa ahora?» «¿Puedo pasar? Es delicado». André lo dejó entrar, pero no lo invitó a sentarse. «Gabriela está en la escuela. Lo que tenga que decir, dígalo rápido». Ernesto abrió su maletín. Sacó una carpeta. «Represento el patrimonio del señor Roberto Martínez, el padre de Gabriela». ¿Y? El señor Martínez dejó testamento. Un testamento que nombra específicamente un tutor legal para Gabriela en caso de su muerte. André sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Quién? Su mejor amigo, Miguel Ángel Ruiz. Vive en el norte. Nunca supo que Roberto había muerto hasta hace poco. Acaba de enterarse de la situación de Gabriela y quiere ejercer su derecho como tutor designado. No. Ya pasamos por esto. Gabriela se queda conmigo. La jueza ya decidió. La jueza decidió sobre Laura Martínez. Pero no conocía la existencia del testamento. Esto cambia las cosas legalmente. ¿Me está diciendo que después de todo lo que pasamos, después de que finalmente Gabriela tiene estabilidad, van a venir a quitármela otra vez? Ernesto levantó las manos. No soy el enemigo aquí, solo soy el mensajero. Miguel tiene derechos legales, derechos que precedieron a los suyos. No me importan sus derechos, me importa Gabriela. El señor Ruiz también se preocupa por ella. Era como un tío para Gabriela cuando era bebé, antes de que él y Roberto se distanciaran. ¿Por qué se distanciaron? Ernesto dudó. No estoy autorizado a discutir eso. Pues yo no estoy autorizado a dejar que le hagan esto a Gabriela otra vez. Señor Costa, entiendo su frustración, pero la ley, al diablo con la ley. ¿Sabe cuántas veces han usado la ley para lastimar a esa niña? ¿Sabe lo que tuvo que pasar? Lo sé. Leí el expediente. ¿Leyó el expediente? ¿Y aún así vino aquí? Ernesto cerró su carpeta. Vine aquí porque era mi deber, pero también vine a darle una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Miguel quiere conocerla, quiere hablar con ella y quiere conocerlo a usted. Está en la ciudad ahora. Si acepta reunirse con él, podemos evitar otra batalla legal. Podemos buscar una solución que sea mejor para Gabriela. ¿O qué? ¿Va a volver a tribunal? Sí, y tiene una probabilidad muy alta de ganar. El testamento es claro. Fue notariado. Roberto lo actualizó 6 meses antes de su muerte. Andrés se quedó en silencio. Todo lo que habían ganado, todo lo que habían luchado, ¿podía desmoronarse otra vez? ¿Dónde está? En un café a 2 cuadras de aquí, esperando. Está bien, voy a ir, pero solo yo. Gabriela no sabe nada de esto y no quiero asustarla hasta que sepa de qué se trata. Entiendo. El café era pequeño, casi vacío a esa hora de la tarde. Miguel estaba sentado en una mesa del fondo. Era alto, delgado, con canas en las sienes. Tenía ojos cansados, ojos que habían visto cosas difíciles. Se levantó cuando Andrés se acercó. «Señor Costa, gracias por venir». No le estrechó la mano, solo se sentó. Miguel se sentó también. «Sé que esto debe ser difícil para usted. Difícil no cubre ni la mitad. Lo entiendo, y créame, no quiero hacer esto más complicado de lo necesario. Entonces no lo haga. Déjenos en paz». Miguel respiró profundo. «No puedo. Roberto me hizo prometer algo. El día que firmó ese testamento me llamó. Me dijo: Miguel, si algo me pasa, cuida a mi niña. No dejes que caiga en las manos equivocadas.
Pues llegó tarde, ya cayó en las manos equivocadas. Su madrastra la abandonó en una cabaña. Miguel cerró los ojos con dolor. Lo sé, y nunca me lo voy a perdonar. Si hubiera sabido que Roberto había muerto, si hubiera sabido que Gabriela estaba en peligro, pero no sabía, y alguien más tuvo que salvarla. Usted tuvo que salvarla, y le estoy agradecido por eso, más de lo que puedo expresar. Su gratitud no significa nada si va a quitármela. Miguel lo miró directamente. No quiero quitársela, quiero conocerla, quiero estar en su vida, quiero cumplir la promesa que le hice a mi mejor amigo. Puede cumplir su promesa dejándola donde está feliz. ¿Y si le digo que hay cosas que usted no sabe? ¿Cosas sobre Roberto? ¿Sobre por qué hizo ese testamento? ¿Qué cosas? Miguel sacó una foto de su billetera. Se la mostró a André. Era una foto vieja, 2 hombres jóvenes sonriendo. Uno era claramente Miguel. El otro, André, se quedó helado. El otro era idéntico a él. No similar, idéntico. ¿Qué es esto? Ese es Roberto, el padre de Gabriela. André no podía dejar de mirar la foto. Era como verse en un espejo del pasado. No entiendo. Roberto y usted podrían haber sido hermanos. La similitud es inquietante. ¿Por qué me está mostrando esto? Miguel guardó la foto. Porque necesito que entienda algo. Cuando vi su foto en el expediente, cuando leí que usted encontró a Gabriela en esa cabaña, pensé que era una señal de que Roberto encontró la manera de protegerla incluso después de muerto. Eso no tiene sentido. Lo sé, pero igual lo siento, y creo que Roberto también lo habría sentido. André se levantó. No voy a dejar que use coincidencias absurdas para manipularme. No estoy tratando de manipularlo. Estoy tratando de encontrar una solución. Para Gabriela, la solución es simple. Renuncie a sus derechos. Déjela en paz. No puedo hacer eso, pero puedo ofrecerle algo más. ¿Qué? Custodia compartida. Informal por ahora, legal eventualmente. Gabriela vive con usted. Yo la visito. Nos conocemos. Construimos una relación. Los 3 juntos. ¿Y si digo que no? Entonces nos vemos en tribunal. Y puedo ganar. Pero Gabriela pierde, porque otra vez va a pasar meses en incertidumbre. Otra vez va a sentir que el suelo se mueve bajo sus pies. André odiaba admitirlo, pero Miguel tenía razón. Necesito tiempo para pensarlo. Tiene hasta mañana. Después de eso, tengo que presentar los documentos legales. André salió del café sintiéndose derrotado. Cuando recogió a Gabriela de la escuela, ella notó inmediatamente que algo estaba mal. Papá, esa palabra, todavía lo sorprendía cada vez que la escuchaba. ¿Sí? ¿Pasó algo malo? André estacionó el auto. Se volteó hacia ella. Gabriela, necesito preguntarte algo. ¿Tu papá alguna vez te habló de un amigo, alguien llamado Miguel? Gabriela frunció el ceño, pensando. Creo que sí. Había alguien. Papá decía que era como su hermano, pero dejaron de hablarse. No sé por qué. ¿Te gustaría conocerlo? ¿Por qué? André suspiró. No había forma fácil de decir esto. Porque él era importante para tu papá y quiere ser parte de tu vida. Gabriela se puso tensa. ¿Me va a llevar lejos de ti? No. No si no lo permitimos. Entonces no quiero conocerlo. Gabriela, cada vez que alguien nuevo aparece, intentan llevarte. Ya pasó con Laura. No quiero que pase otra vez. André la abrazó. No va a pasar. Te lo prometo. Pero necesitamos ser inteligentes sobre esto. ¿Confías en mí? Gabriela asintió contra su pecho. Siempre. Entonces dame un día para arreglar esto. ¿Puedes hacer eso? Sí. Pero esa noche, mientras Gabriela dormía, Andrés se quedó despierto mirando el techo. ¿Qué debía hacer? ¿Pelear otra vez en tribunal? ¿O confiar en un extraño que afirmaba querer lo mejor para Gabriela? Y esa foto, esa maldita foto, ¿por qué se parecía tanto a Roberto? Era solo coincidencia, tenía que serlo, ¿verdad? A la mañana siguiente, André llamó a Miguel. Está bien, acepto reunirnos, pero con condiciones. Escucho. Primero, Gabriela decide cuándo está lista para conocerlo. No la presionamos.
De acuerdo. Segundo, nada de tribunales, nada de abogados. Resolvemos esto como adultos. También de acuerdo. Y tercero, me dice la verdad, toda la verdad, sobre por qué usted y Roberto dejaron de hablarse, sobre ese testamento, sobre todo. Silencio al otro lado de la línea. Eso es complicado. No me importa qué tan complicado sea. Necesito saberlo. Está bien, pero tiene que ser en persona, y necesito mostrarle algo. Se reunieron esa tarde en el departamento de Miguel. Era modesto pero limpio, lleno de libros y fotografías viejas. Miguel preparó café. Se sentaron. Antes de empezar, dijo Miguel, necesito que entienda que lo que voy a decirle es algo que muy pocas personas saben, y tiene que quedarse entre nosotros hasta que decidamos qué hacer. Continúe. Miguel respiró profundo. Roberto y yo éramos amigos desde niños, crecimos juntos, éramos inseparables. Cuando él conoció a su esposa, yo fui su padrino de bodas. ¿Su esposa? ¿La madre de Gabriela? Sí, Elena. Era especial, inteligente, amable, llena de vida. Miguel se levantó, fue a un cajón, sacó otra fotografía, se la mostró a André. Una mujer joven, sonriendo, con Gabriela, bebé en brazos. Murió cuando Gabriela tenía 2 años, un accidente de auto. Gabriela dijo que nunca la conoció. Es lo que Roberto le dijo. Pensó que sería más fácil así, menos doloroso. ¿Por qué me está contando esto? Porque necesita entender lo que vino después. Después de que Elena murió, Roberto se desmoronó. Empezó a beber. Perdió su trabajo. Se casó con Beatriz un año después y fue el peor error de su vida. Obviamente, Beatriz era manipuladora, cruel, pero Roberto estaba tan perdido en su dolor que no lo veía. Yo intenté advertirle. Peleamos, dejamos de hablarnos. Y 6 meses después Roberto murió. André frunció el ceño. ¿Cómo murió exactamente? Miguel dudó. Oficialmente fue un infarto. Tenía 35 años. Oficialmente, yo siempre tuve dudas. Roberto era joven, sano. No tenía historial de problemas cardíacos y Beatriz heredó todo, excepto el seguro de Gabriela que Roberto tuvo la inteligencia de proteger. ¿Está diciendo que ella lo mató? Estoy diciendo que nunca se investigó apropiadamente y que Beatriz tenía motivos, dinero, la casa, todo. Andrés sintió un escalofrío. ¿Por qué no fue a la policía? Lo hice. No me creyeron. Dijeron que no había evidencia, que estaba dejando que el dolor nublara mi juicio. ¿Y el testamento? Roberto lo firmó 2 semanas antes de morir. Me llamó, me dijo que tenía miedo, que Beatriz estaba preguntando sobre su seguro de vida, sobre sus cuentas bancarias. Quería asegurarse de que Gabriela estuviera protegida. Pero no estuvo protegida. No. Y esa es mi culpa. Después de su muerte me alejé. No podía soportarlo. No podía ver a Gabriela sin ver a Roberto. Fue cobardía de mi parte. Miguel se levantó, caminó hacia la ventana. Cuando me enteré de que Beatriz la había abandonado, de que había estado a punto de morir, quise morirme yo también, porque fallé a mi mejor amigo. André procesaba toda la información. Entonces, por eso apareció. Culpa, responsabilidad, amor por Roberto, todo eso. ¿Y qué tiene que ver con la similitud física entre Roberto y yo? Miguel se dio vuelta. Esa es la parte que no entiendo. La coincidencia es perturbadora. Es solo eso, coincidencia. Tal vez. O tal vez es algo más. ¿Cómo qué? Miguel sacó otro documento de su maletín. Encontré esto entre los papeles de Roberto. Después de su muerte, nunca supe qué hacer con él. Era un certificado de nacimiento, de André Costa. Andrés sintió que el corazón se le detenía. ¿De dónde sacó esto? Estaba en la caja fuerte de Roberto, con su testamento, con sus documentos más importantes. Eso no tiene sentido. ¿Por qué Roberto tendría mi certificado de nacimiento? Esa es la pregunta que me he hecho durante años. André leyó el documento. Todo era correcto. Su nombre, su fecha de nacimiento, sus padres, o al menos las personas que había conocido como sus padres.
Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años, dijo André lentamente. Un accidente. Quedé con parientes lejanos que apenas me hablaban. Apenas tengo recuerdos de ellos. ¿Nunca pensaste en buscar más información sobre tu familia? No. ¿Para qué? Estaban muertos. Buscar en el pasado solo duele. Miguel lo miraba con una expresión extraña. André, ¿cuántos años tienes? 36. Roberto habría tenido 36 también, este año. Mucha gente tiene 36 años, cierto, pero mucha gente no se parece exactamente a mi mejor amigo muerto. Mucha gente no tiene su certificado de nacimiento guardado en la caja fuerte de ese amigo. Andrés se levantó. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que hay preguntas que tal vez deberíamos responder. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo por qué Roberto te buscó? Porque te buscó, André. Tengo pruebas de eso también. Miguel sacó más papeles, recibos de un investigador privado, con el nombre de André Costa en ellos. Roberto contrató a alguien para que te encontrara hace 2 años, poco antes de morir. Andrés sintió que la habitación giraba. ¿Por qué haría eso? No lo sé, pero encontró tu dirección, tu trabajo, todo sobre ti. Y luego murió antes de poder hacer nada con esa información. Esto es demasiado. Lo sé, pero hay más. ¿Más? Miguel asintió lentamente. Hice una prueba de ADN, mía y de Roberto, antes de que muriera. Estábamos tratando de rastrear algo de historia familiar y guardé los resultados. Sacó un sobre. Si estás dispuesto, podemos hacer una prueba, tuya y de Gabriela, para responder la pregunta que ambos estamos pensando, pero que ninguno quiere decir en voz alta. André miró el sobre. ¿Qué pregunta? Miguel lo miró directamente a los ojos. Si eres familia de sangre de Gabriela, si Roberto no era solo alguien que se parecía a ti por coincidencia, si era tu hermano. El silencio en la habitación era ensordecedor. Eso es imposible, dijo André finalmente. Mis padres, tus padres adoptivos, porque eso es lo que eran, ¿verdad? Nunca te dijeron explícitamente que eras adoptado, pero nunca te pareciste a ellos. Nunca te sentiste completamente parte de la familia. Andrés sintió que viejas heridas se abrían. No, ¿qué? ¿No es verdad o no quieres que sea verdad? No sé. Miguel puso el sobre la mesa. Entonces averigüemos. Una prueba simple, resultados en 1 semana, y después de eso, sabemos la verdad, sea lo que sea. André miró el sobre, luego miró la foto de Roberto, su propia cara mirándolo desde el pasado. ¿Y si es verdad? ¿Y si éramos hermanos? Entonces Gabriela no es solo una niña que salvaste, es tu sobrina, tu familia de sangre. ¿Y si no es verdad? Entonces seguimos como planeamos, custodia compartida, criándola juntos. André tomó el sobre. Necesito pensarlo. Tienes hasta mañana. Después de eso, necesito tomar decisiones, con o sin esta información. André salió del departamento de Miguel con la cabeza dando vueltas. Era posible. Podía ser verdad. Y si lo era, ¿cómo se lo decía a Gabriela? Hola, resulta que soy tu tío. Tu padre era mi hermano y ninguno de los dos lo sabía. Era una locura. Pero explicaba tantas cosas. ¿Por qué se había sentido tan conectado a Gabriela desde el primer momento? ¿Por qué no podía dejarla ir? ¿Por qué sentía que salvarla no era una elección, sino un destino? Esa noche, Gabriela notó que André estaba distraído. «Papá, ¿sigues preocupado por Miguel?» André la miró. Sus ojos. ¿Los ojos de Roberto en la foto o los ojos de su hermano? Sí, pero creo que vamos a encontrar una solución. ¿Promesa? Promesa. Gabriela se fue a dormir. André se quedó solo con el sobre en sus manos. Dentro había un kit de prueba de ADN. Todo lo que tenía que hacer era usarlo. Y su vida y la de Gabriela cambiarían para siempre. André no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala mirando el sobre, mirando las fotos que Miguel le había dado. Roberto, Elena, Gabriela bebé y esa otra foto. Roberto y él, hermanos que nunca se conocieron, si es que era verdad. A las 6 de la mañana,
Tomó una decisión. Llamó a Miguel. Hagamos la prueba. Hoy. ¿Estás seguro? No, pero necesito saber. Se encontraron en una clínica privada, silenciosa, discreta. La enfermera tomó las muestras de André y después, cuando Gabriela salió de la escuela con su permiso, también de ella. ¿Para qué es esto, papá?, preguntó Gabriela mientras la enfermera le pasaba un hisopo por la mejilla. Es solo un chequeo de rutina, mintió André, para asegurarnos de que está sana. Gabriela lo aceptó sin más preguntas. Cuando salieron, Miguel estaba esperando afuera. Gabriela se escondió detrás de André. ¿Es él, Miguel? Sí. Miguel se arrodilló para estar a la altura de Gabriela. Hola, Gabriela. Tu papá me habló mucho de ti. Mi papá André, aclaró Gabriela. Sí, tu papá André. Miguel no intentó tocarla, no intentó abrazarla, solo sonrió. Te pareces mucho a tu mamá, a Elena. Era hermosa, como tú. Gabriela salió lentamente de detrás de André. ¿La conociste? Sí, era mi amiga. Y tu papá Roberto también era mi amigo, mi mejor amigo. ¿Por qué dejaron de ser amigos? Miguel miró a André. André asintió. Porque cometí un error. Me alejé cuando debí quedarme, y lo lamento mucho. Gabriela lo estudió con esos ojos viejos. André dice que quieres ser parte de mi vida. Solo si tú quieres. ¿Y si digo que no? Miguel sonrió tristemente. Entonces respeto eso. Pero espero que con el tiempo tal vez cambies de opinión. Gabriela pensó por un momento. ¿Puedes contarme historias de mi papá? ¿El papá Roberto? Todas las que quieras. Entonces, tal vez puedas visitarnos. A veces. Fue un pequeño paso, pero fue un paso. Los resultados de la prueba llegaron 5 días después. André estaba en el trabajo cuando recibió el correo electrónico. Su mano temblaba mientras abría el archivo. Leyó los números, los porcentajes, las conclusiones, y el mundo se detuvo. Probabilidad de relación biológica entre André Costa y Gabriela Martínez. 99. 97%. Relación. Tío-sobrina. Era verdad. Todo era verdad. Roberto era su hermano. Gabriela era su sobrina. André cerró su computadora. Se levantó. Salió de la oficina sin decirle nada a nadie. Manejó sin rumbo por 1 hora, 2 horas. No sabía a dónde iba. Finalmente se detuvo en un parque, se sentó en una banca y lloró. Lloró por los años perdidos, por el hermano que nunca conoció, por Roberto que lo había buscado pero murió antes de encontrarlo. Lloró por Gabriela, que había estado sola cuando siempre tuvo familia, y lloró por sí mismo, por el niño que creció pensando que estaba solo en el mundo, que nunca supo que tenía un hermano en algún lado. Su teléfono sonó. Era Miguel. Recibí los resultados. Yo también. Entonces es verdad. Sí. Silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel. No lo sé. ¿Cómo se supone que me sienta? No hay una forma correcta de sentirse. ¿Tú cómo te sientes? Miguel suspiró. Aliviado. Porque significa que Roberto encontró la manera de proteger a Gabriela. Incluso sin saberlo, te encontró a ti, te puso en su camino. No creo en el destino. Yo tampoco creía, hasta ahora. ¿Qué hacemos ahora? Le decimos a Gabriela, juntos, esta noche. André colgó, recogió a Gabriela de la escuela. Ella estaba animada, contándole sobre un proyecto de ciencias. Y la maestra dijo que el mío fue el mejor de toda la clase. Mira, papá, le mostró su trabajo. André lo miró sin realmente verlo. Está hermoso. ¿Estás bien? ¿Te ves raro? Estoy bien. Solo necesito hablar contigo cuando lleguemos a casa. Miguel también va a venir. Gabriela se puso seria. ¿Es algo malo? No, no es malo, es complicado. Esa noche, los 3 se sentaron en la sala. Gabriela en el medio, André y Miguel a cada lado. «Gabriela», empezó André, ¿recuerdas cuando te hicieron ese chequeo hace unos días? Sí, no era un chequeo normal, era una prueba de ADN. Gabriela frunció el ceño. ¿Para qué? André respiró profundo. Para averiguar si tú y yo estamos relacionados, por sangre. Gabriela lo miró sin comprender. Pero ya estamos relacionados. Eres mi papá.
soy tu papá, pero también soy algo más. Le mostró los resultados. Ella no entendía todos los números, pero entendía la conclusión. ¿Tío? ¿Eres mi tío? Sí, tu papá Roberto. Era mi hermano. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Gabriela. ¿Entonces siempre fuiste mi familia? ¿Desde antes de encontrarme? Sí, solo que ninguno de los dos lo sabía. ¿Por qué no lo sabías? Porque me separaron de mi familia cuando era bebé. Nunca supe que tenía un hermano. Gabriela procesaba la información. Entonces, ¿no fue coincidencia que me encontraras? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Miguel intervino suavemente. Tu papá Roberto te amaba mucho, Gabriela. Antes de morir, me hizo prometer que te cuidaría. Pero también buscó a André. Creo que en algún lugar sabía que eran familia y quería que ustedes se encontraran. Pero murió antes de que pudieran conocerse. ¿Sí? Gabriela se quedó callada por un largo momento. Luego miró a André. ¿Esto cambia algo? ¿Entre nosotros? André la abrazó. Cambia todo. Y no cambia nada. No entiendo. Cambia todo porque ahora sé por qué sentí esa conexión contigo desde el primer momento. ¿Por qué no pude dejarte en esa cabaña? ¿Por qué luché tanto por ti? Porque eres mi familia, mi sangre. ¿Y qué no cambia? No cambia que te amo. No cambia que eres mi hija. No cambia que vamos a estar juntos para siempre. Porque la familia no es solo sangre. La familia es elección. Y yo te elijo todos los días. Gabriela lloró en sus brazos. ¿Puedo seguir llamándote papá? ¿O tengo que llamarte tío? André rió entre lágrimas. Puedes llamarme como quieras, pero prefiero papá. Yo también. Miguel también tenía lágrimas en los ojos. Gabriela, sé que esto es mucho para procesar, pero quiero que sepas algo. Tu papá Roberto estaría tan orgulloso de la persona que eres y estaría agradecido de que André te encontrara. ¿Lo extrañas? Todos los días. Yo también, aunque casi no lo recuerdo. Puedo ayudarte con eso. Tengo fotos, videos, historias, todo lo que quieras saber sobre él. Gabriela asintió. Me gustaría eso. Esa noche, después de que Gabriela se fuera a dormir, André y Miguel se quedaron en la sala. ¿Y ahora qué?, preguntó André. Ahora arreglamos los papeles. Oficialmente sigo siendo el tutor designado en el testamento, pero voy a renunciar a esos derechos, a tu favor. ¿Estás seguro? Completamente. Gabriela te necesita a ti, no a mí, pero me gustaría seguir siendo parte de sus vidas, si me lo permiten. Siempre. Eres la conexión de Gabriela con Roberto. Eso es importante. Miguel extendió su mano. Entonces, somos familia. Los tres. André estrechó su mano. Familia. 2 semanas después, André recibió los papeles finales de adopción. Gabriela Martínez Costa, su hija, oficialmente, hicieron una pequeña celebración, solo ellos 3, y Teresa, que había estado con ellos desde el principio. No lo hubiera logrado sin usted, le dijo André. Ustedes lo lograron solos, yo solo abrí algunas puertas. Gabriela sopló las velas de su pastel. ¿Pediste un deseo?, preguntó Miguel. No. ¿Por qué no? Gabriela sonrió. Porque ya no necesito desear nada. Ya tengo todo lo que quiero. André la abrazó, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podía estallar. Había empezado este viaje solo, sin familia, sin propósito real. Y ahora tenía todo, pero la historia todavía no terminaba, porque aún quedaba una revelación más, una que ninguno de ellos esperaba. 3 meses después de la adopción oficial, en una tarde tranquila de sábado, llegó un paquete a la casa. Era grande, pesado, dirigido a André Costa. Remitente, Estudio Jurídico Valdés y Asociados. André lo abrió con curiosidad. Dentro había una caja de madera, antigua, con una carta encima. Estimado André, entre los efectos personales de Roberto, encontré esto después de su muerte. No sabía qué hacer con él entonces, pero ahora tiene sentido entregártelo. Es tuyo, siempre lo fue. Ernesto Valdés. André abrió la caja. Dentro había fotos, muchas fotos. La primera era de 2 bebés, idénticos, gemelos. En el reverso, con letra temblorosa, André y Roberto, 6 meses.
El corazón de André dejó de latir. Gemelos, no solo hermanos, gemelos. Había más fotos, los dos niños creciendo juntos, hasta los 2 años aproximadamente, y luego solo fotos de Roberto. André desapareció de las imágenes. Debajo de las fotos había documentos, papeles legales viejos, amarillentos, un certificado de adopción para André Costa, a nombre de María y Julio Costa, y una carta sellada, con su nombre escrito en el sobre. Para André, cuando llegue el momento. Papá. Las manos de André temblaban mientras abría el sobre. La letra era la de su padre adoptivo, Julio Costa. Hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y significa que finalmente es hora de que sepas la verdad. Tu madre y yo te adoptamos cuando tenías 2 años. Fuimos amigos de tu madre biológica, Carmen Martínez. Ella era una mujer maravillosa que cayó enferma poco después de que tú y tu hermano nacieran. Cáncer. No tenía mucho tiempo. El padre de ustedes había muerto en un accidente antes de que nacieran. Carmen estaba sola, enferma, con 2 bebés. Necesitaba ayuda. Tu madre y yo siempre quisimos hijos, pero no pudimos tenerlos. Carmen nos pidió que adoptáramos a uno de ustedes. No podía dividir a 2 bebés entre desconocidos, pero tampoco tenía recursos para asegurar que ambos estuvieran bien cuidados. Eligió dejarte a ti con nosotros. Roberto se quedó con la hermana de Carmen, que también estaba dispuesta a adoptar, pero solo podía tomar a uno. Carmen murió cuando ustedes tenían 3 años. Nos hicieron prometer que nunca les diríamos que eran gemelos. Pensó que sería más fácil así, que no se extrañarían si nunca supieron el uno del otro. Estaba equivocada, y nosotros también estuvimos equivocados por seguir su petición. Guardé estas fotos para dártelas algún día, pero nunca encontré el valor. Y luego, cuando tu madre y yo tuvimos el accidente, ya era demasiado tarde. Perdóname, hijo, perdónanos por robarte a tu hermano, por robarte tu historia completa. Si algún día lo encuentras, dile que siempre estuviste en nuestros corazones, los dos, con amor eterno, papá. André dejó caer la carta. Gemelos. Él y Roberto eran gemelos. Habían nacido juntos, los habían separado, y habían vivido todas sus vidas sin saberlo, hasta que fue demasiado tarde. Sintió una mano pequeña en su brazo. Gabriela estaba ahí, mirándolo con preocupación. «Papá, ¿por qué lloras?» André no podía hablar, solo le mostró las fotos. Gabriela las miró, una por una. Su expresión cambió de confusión a comprensión. «Eran gemelos», susurró. «Sí, y los separaron». «Sí». Gabriela se sentó junto a él, abrazando las fotos. «Mi papá Roberto tenía un hermano gemelo, y era tú. Era yo, por eso se parecían tanto, por eso». Gabriela guardó silencio pensando. ¿Crees que él sabía? Antes de morir, André recordó lo que Miguel había dicho. Roberto buscándolo, contratando un investigador. Creo que sospechaba, creo que estaba buscando respuestas, pero murió antes de encontrarlas. Y por eso cuando me encontraste en la cabaña, ¿sentiste que tenías que salvarme? André la miró. Tal vez, o tal vez, Roberto encontró la manera de guiarme hacia ti. ¿Crees en esas cosas? André pensó en todas las coincidencias, en cómo había tomado ese camino ese día, en cómo había escuchado ese sollozo, en cómo todo había encajado perfectamente para que la encontrara. Antes no creía, ahora no estoy seguro. Gabriela abrazó a André. Creo que mi papá Roberto te mandó a encontrarme. Creo que sabía que era el único que podía salvarme, su hermano gemelo. André la abrazó de vuelta, las fotos cayendo al suelo a su alrededor. Tal vez tengas razón. Llamó a Miguel esa misma noche. Le contó todo. Miguel escuchó en silencio. Gemelos, dijo finalmente. Eso explica muchas cosas. Roberto siempre decía que sentía que le faltaba algo, como si hubiera un vacío que no podía llenar. Yo sentía lo mismo, toda mi vida, como si hubiera perdido algo que nunca tuve. Ahora sabes qué era. Sí, era él. Y ahora tienen a Gabriela, la hija de él, tu sobrina.
el pedazo de Roberto que sigue vivo. André miró hacia la habitación de Gabriela. No es solo un pedazo de él, es su legado, su manera de quedarse en este mundo. ¿Vas a contarle sobre las fotos? ¿Sobre que eran gemelos? Ya se las mostré. Ella tiene derecho a saber su historia completa, toda la verdad. Es más de lo que Roberto y tú tuvieron. Exactamente. No voy a cometer los mismos errores. 2 semanas después, André organizó algo especial. Llevó a Gabriela al cementerio donde estaba enterrado Roberto. Era la primera vez que ella visitaba la tumba desde que era muy pequeña. Miguel vino también. Los 3 se pararon frente a la lápida. Roberto Martínez, amado padre y amigo. André se arrodilló, puso su mano sobre la piedra fría. Hola, hermano. Siento que nos hayamos tardado tanto en encontrarnos. Siento todas las años que perdimos. Pero quiero que sepas que estoy cuidando a tu niña. Nuestra niña. Y voy a asegurarme de que sepa quién eras, de que sepa cuánto la amabas. Gabriela también puso su mano sobre la tumba. Hola, papá Roberto. Ya no te recuerdo mucho, pero André me cuenta historias sobre ti, y Miguel también, y están cuidando de mí, los 2, como una familia. Lágrimas corrían por sus mejillas. Extraño no haberte conocido mejor, pero estoy feliz de que encontraras a André para mí. Aunque ninguno de ustedes lo supiera, me diste la mejor familia que podía tener. Miguel también habló. Cumplí mi promesa, amigo. Gabriela está segura, está amada. Y André, tu hermano, es el padre que ella necesita. Puedes descansar en paz ahora. Se quedaron ahí un rato más, en silencio, conectados por el hombre que ya no estaba, pero que seguía uniéndolos. Cuando se fueron, Gabriela tomó la mano de André. Papá, ¿sí? ¿Crees que las personas nos cuidan desde el cielo? No lo sé. ¿Tú qué crees? Creo que mi papá Roberto te cuidó, te guió hacia mí, porque sabía que eras la única persona que me entendería, la única que no me dejaría. André apretó su mano. Tal vez tengas razón, tal vez los hermanos se encuentran, incluso cuando el tiempo y la distancia los separan. 6 meses después, en el cumpleaños número 9 de Gabriela, André organizó una fiesta. No era grande, solo amigos cercanos, compañeros de escuela, Teresa, Silvia, Miguel. Gabriela sopló las velas rodeada de personas que la amaban. ¿Qué pediste?, preguntó uno de sus amigos. Gabriela sonrió. Nada, ya no necesito pedir deseos. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, Gabriela se acostó en su cama. André fue a arroparla, como hacía todas las noches. ¿Papá? ¿Sí? ¿Te acuerdas de cómo era todo antes, cuando me encontraste? Todos los días. Yo también. A veces tengo pesadillas y estoy de vuelta en esa cabaña, sola, con frío, pensando que nadie va a venir. Andrés se sentó en el borde de la cama. ¿Y qué haces cuando tienes esas pesadillas? Me despierto y recuerdo que ya no estoy ahí, que estoy aquí, contigo, y que nunca voy a estar sola otra vez. Nunca. Lo prometo. Ya sé. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo? ¿Qué? Que si mi madrastra no me hubiera dejado ahí, si Laura no hubiera aparecido, si todo lo malo no hubiera pasado, tal vez nunca te habría encontrado. Tal vez estaríamos viviendo nuestras vidas sin saber que éramos familia. André nunca lo había pensado así. Tienes razón. Entonces, supongo que a veces las cosas malas tienen que pasar para que las cosas buenas puedan llegar. André la besó en la frente. Eres muy sabia para tener 9 años. Es porque tú me enseñaste. Tú y el papá Roberto, los 2. Cuando Andrés salió de la habitación, se quedó parado en el pasillo. Pensó en todo el viaje. Desde esa mañana cuando escuchó un sollozo en una cabaña abandonada, hasta ahora, con una hija, una familia, un propósito. Pensó en Roberto, su gemelo, el hermano que nunca conoció, pero que le había dado el regalo más grande. Y pensó en Gabriela, la niña que lo había salvado tanto como él la había salvado a ella. Sacó su teléfono, miró la foto de pantalla, Gabriela sonriendo, feliz, segura, y supo con absoluta certeza que esto era exactamente donde se suponía que debía estar.
No fue coincidencia, fue destino, fue familia y fue amor. El tipo de amor que trasciende la sangre, el tiempo e incluso la muerte. Porque al final, la familia no es solo quien comparte tu ADN, es quien elige quedarse, quien elige luchar, quien elige amarte cuando nadie más lo hace. Y esa era la lección que Gabriela le había enseñado. Que el amor verdadero no se hereda, se construye un día a la vez, una decisión a la vez, una promesa cumplida a la vez. Esta historia nos enseña que la familia se elige tanto como se hereda y que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través de la tragedia y la separación. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Habrías tenido el valor de luchar por alguien que acabas de conocer? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias que llegan directo al corazón. El próximo video te sorprenderá aún más.